¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza. Ustedes saben que hay iniciativas internacionales que a veces llegan a las escuelas. Hoy conoceremos una que conjuga el arte, el cuidado del medio ambiente y el intercambio cultural. Participaron 6 escuelas de la Argentina, de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, y 6 escuelas de Londres a través del Consejo Británico. Vamos a conocer de qué se trata esta experiencia y cuáles fueron sus logros. Para eso, al encuentro de nuestros invitados. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Bueno, aquí estamos para conocer esta iniciativa Los Ríos del Mundo Unidos y Mary seguramente nos va a poder contar de qué se trata. ¿Qué tal, Mary? Muy bien, muy contentos de darles la bienvenida en el British Council. Gracias. Especialmente para hablar de un proyecto como Los Ríos del Mundo. Es un proyecto que ya lleva 2 años en Argentina e involucra a 6 escuelas de la ribera del Río de la Plata. ¿Y cómo fueron elegidas? Las escuelas fueron elegidas de una forma distinta a la forma en que se eligieron las escuelas en otros países del mundo. Ajá. Porque normalmente hay una concentración muy fuerte de las escuelas en una sola ciudad. Dadas las características del Río de la Plata, nos parecía más interesante seleccionar escuelas a lo largo del río que tienen vivencias muy distintas. Entonces tenemos una escuela, la única escuela pública de San Clemente del Tuyú participa, una escuela de Ensenada, 2 de Ciudad de Buenos Aires, una escuela en Tigre, una en Garín, la escuela de Tigre es en una isla en Tigre. Entonces todos tienen vivencias muy distintas del río y un vínculo muy distinto con el río. El río entonces es protagonista en esta experiencia. Contanos cómo es. El río es central a esta iniciativa porque en realidad la iniciativa se origina en el Festival del Támesis en Londres, que es un festival que tiene lugar todos los años en el mes de septiembre y durante 4 días la ciudad de Londres festeja, celebra tener un río. Entonces organizan toda una serie de actividades alrededor del Támesis y empezaron a trabajar este proyecto educativo en escuelas. Después de unos años, el British Council se involucra con este proyecto justamente para poder llevarlo a otros países. ¿Y en qué consiste entonces? Todos los años participan 6 países distintos, en cada país 6 escuelas, y elaboran obras de arte colectivas sobre un tema en particular del río. Puede ser el río y el trabajo, el río y la cultura. Bueno, hay 6 temas distintos. Artistas, en este caso argentinos, van a las escuelas, trabajan con las profesoras en las escuelas, tanto en la investigación de la temática como en la elaboración de las obras, y la conclusión es una obra colectiva de un grupo de cada una de las escuelas. ¿Participaron escuelas públicas y privadas? Participaron 4 escuelas públicas y 2 privadas. ¿Y esta iniciativa está dirigida a chicos de qué edad? 13, 14 años. Ajá. Y grupos de alrededor de 20, cada grupo alrededor de 25 alumnos. Lo interesante de las obras, de la forma en que las plantea el proyecto, es que si bien trabajan los conceptos, digamos, con todo el grupo, después cada alumno que participa tiene que poder reconocer su pedacito en la obra. No es que se elabora un concepto grupalmente y después 2 o 3 alumnos trabajan en la obra. Todos los alumnos tienen que poder reconocer su contribución concreta a la obra. La actividad de hoy consiste en armar esta serie de trajes con las cuales vamos a hacer las fotos para después poder armar el trabajo.
Es como empezar a ponerse todo lo que juntamos o todo lo que vimos en el río encima nuestro, que es un poco lo que pasa cuando contaminan nuestro agua, contaminan el río. Es como un poco esta especie de metáfora, ¿no es cierto? Este año estuvimos trabajando con los alumnos en el proyecto de Rivers of the World. Es el segundo año que trabajamos. Este año nos tocó el recurso del agua del río Támesis. Estuvimos visitando el año pasado una escuela hermana con la que estuvimos trabajando para poder traerles información a los chicos y mostrarles de qué se trataba. La idea es trabajar el agua como recurso universal, que es un recurso escaso en el planeta, y un poco es concientizar sobre el cuidado. Lo que intentamos generar es trabajar históricamente sobre las etapas que fue teniendo el río. La revolución industrial y la contaminación como el lugar de deterioro, la toma de conciencia. El río Támesis lo que es hoy, que es un lugar donde la gente pasea, un foco del turismo, un foco cultural, y al mismo tiempo tiene 110 especies autóctonas recuperadas, más muchas otras exóticas. Las actividades previas a la confección y a comenzar a desarrollar lo artístico tuvo que ver con acercarnos al río. Si bien nosotros tenemos que trabajar sobre el río Támesis, nos pareció oportuno que conozcan nuestra propia cultura primero, incluso después para hacer trabajos de comparación con lo que podíamos investigar respecto de lo que sucede con el Támesis en Londres. Entonces trabajamos un poco con lo que vimos y en las condiciones en que encontramos el río, y en base a eso elegimos los materiales para hacer el trabajo. Los chicos observaron qué materiales había contaminantes, y su primera tarea era aproximarse a esta contaminación tratando de clasificar todos los residuos que encontraban. Una vez que comienzan a producir, la explosión es intensa y a mí me da mucha alegría cómo descubren de repente posibilidades en lugares donde al principio por ahí lo único que veían era una hoja en blanco o ninguna posibilidad de hacer nada. Un poco los maravilla esto de estar haciendo un trabajo paralelo con una escuela de otro país, de tanta distancia, que se enteraron de más detalles de lo que había sido la visita y el trabajo del año pasado. Nos dan ganas de seguir creando, que surgen cosas que por ahí no hubieran surgido sin este proyecto, que nos hace pensar de otra manera, que nos hace trabajar con elementos que por ahí no hubiéramos usado. Y cada vez funciona mejor, digamos. Con el paso del tiempo se va como afianzando y ellos como que lo van como incorporando más y más rápido también. Desde el área del inglés hemos podido poner en práctica una comunicación verdadera y poder entender un idioma como un sistema de comunicación que nos permite entender otra cultura, que nos permite comprender y abordarla desde una forma más real, y eso le da una concreción, una realidad al uso de la lengua que es magnífico. I think that art, which is the essence of this project, should be highlighted because it's the best way in which to communicate and express ideas, our ideas, and to be able to connect with others. This is something that we should mention. Lo consideramos así como un premio, como una distinción, tanto para los adultos como para los chicos, que realmente es lo más importante. Cada esfuerzo, cada singularidad, cada cosa particular que cada uno pueda encontrar, o alguna expresión que aparezca, que a veces son sintomáticas de algún problema que arrastra. Bueno, esa expresión particular se combina en un mosaico y se transforma en una producción colectiva, y eso me parece que es un modelo aplicable a muchísimas cosas y un aprendizaje que va mucho más allá de las cosas plásticas que se puedan realizar. From my subject, environmental management, we see all the impacts of humans in nature, so this project was spectacular for that because we could deepen in many things regarding both Río de la Plata last year and River Thames this year. En la medida que el proyecto sea interesante, en medida que el proyecto sea comprometido desde los adultos,
el chico a la larga o a la corta se va metiendo en ese contexto. Se puede provocar un cambio importante. Nosotros lo hemos notado mucho de la gama de materias que tienen, educación plástica e inglés. El año pasado los chicos levantaron el nivel un montón a partir del segundo trimestre con este proyecto. Creo que el proyecto Ríos del Mundo es excelente desde el punto de vista del intercambio cultural que propone para comunicarse entre escuelas del mundo, es conocer y no quedarse en la isla, ¿no? Conocer cómo son otras posibilidades. Entonces la diferencia, como siempre, enriquece. ¿Esta experiencia combina el arte, el intercambio cultural y también el inglés? ¿De qué manera? Combina arte, combina educación y combina inglés, porque las escuelas... ¿Cómo se involucra el inglés? Claro, porque las escuelas el primer año trabajan sobre su propio río, elaboran las obras en base a su propio río. Al río de su ciudad. De su ciudad. En este caso trabajaron sobre el Río de la Plata. Y las escuelas en Londres trabajaron sobre el Támesis. Después, las docentes de las escuelas londinenses viajaron a Buenos Aires, visitaron sus escuelas hermanas. Ocurrió lo mismo a la inversa, las docentes de las escuelas argentinas visitaron Londres, porque este año han tenido que elaborar las obras sobre el río de la otra ciudad. Entonces, han tenido que hacer mucha investigación conjunta y las escuelas han estado en contacto entre ellas, intercambiando ideas sobre sus ríos. De cierta forma, brindándoles la información a las escuelas en Londres y viceversa, las escuelas en Londres brindándoles la información sobre el Támesis a las escuelas en Argentina. Es muy interesante para los alumnos, tiene aspectos muy importantes de interculturalidad, porque cuando uno tiene que empezar a contarle a otro sobre sus propias vivencias, sus propias costumbres, cultura, uno adopta generalmente una mirada distinta y también una mirada que ayuda a estudiar la realidad del otro, en este caso de las escuelas en Londres. Claro, y ocurre lo mismo en los dos sentidos, ¿no? Claro, ese estudio del río seguramente es como otra puerta de ingreso para vincular ese conocimiento con los contenidos curriculares y también de cada disciplina, ¿no? En casi todas las escuelas donde tiene lugar este proyecto no es solamente la profesora de plástica, de arte que se involucra. Es bastante habitual que la profesora de geografía, la de historia, que muchos otros docentes estén vinculados con el proyecto y que se convierta en un proyecto transversal de prácticamente todas las materias.